Bienvenidos, apreciados participantes, a esta sesión número 46 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja. Como ustedes bien saben, este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. Como en anteriores oportunidades, vamos a compartir hoy conocimientos con expertos nacionales sobre aspectos relevantes de la salud infantil. Y en esta ocasión se trata de analizar y discutir el tema el pediatra frente a la COVID-19 a 2 años de la pandemia. Efectivamente, el 13 de marzo del 2020 se conoció en Venezuela el primer caso de COVID-19 en una venezolana quien regresaba de España. A partir de entonces se han registrado en el país, por lo menos hasta el día de ayer, según cifras oficiales, 515.762 casos y 5.641 fallecidos. En estos 2 años, gracias a la inmensa cantidad de investigaciones científicas realizadas al respecto, mucho se ha avanzado en el conocimiento de la etiología, el diagnóstico, la evolución, el tratamiento y la prevención de esta desconocida enfermedad cuando se hizo la alerta mundial ante la aparición de los primeros casos a final del año 2019. Pero también, como consecuencia de la agresividad del agente productor de la enfermedad, la cuarentena y las otras medidas para controlar su contagio han generado alteraciones en la salud, especialmente en la salud infantil. Realmente la situación generada por la pandemia de la COVID-19 ha producido innumerables cambios en todos los ámbitos de la cotidianidad que han hecho pensar a muchos investigadores de la realidad social que nada será igual a lo vivido antes de la pandemia. Justamente con el objetivo de analizar algunos de estos aspectos que afectan la salud infantil y el proceder pediátrico sobre el tema propuesto, es que hemos invitado a un seleccionado panel de expertos y prestigiosos investigadores que se presentarán en el momento de su intervención. Como siempre, queremos recordar que después de la presentación de los ponentes habrá una ronda de preguntas que pueden hacerlas a través del canal de YouTube, e igualmente esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 4 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podremos volver a ver y oír las intervenciones. Para introducirnos en el tema señalado, así como presentación de los ponentes, le daremos la palabra a nuestro coordinador invitado en el día de hoy, doctor Juan Félix García, médico, especialista en puericultura y pediatría y en infectología pediátrica, profesor de la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, ex jefe de servicio o jefe de servicio jubilado de infectología pediátrica del Hospital J.M. Los Ríos y además extraordinario colaborador e integrante del equipo de trabajo de este programa Ecopediatría Crecimiento Talla Baja. Dejo pues en el uso de la palabra al doctor Juan Félix García. Adelante, Juan Félix. Buenos días. También me quitaré transitoriamente la mascarilla. Quiero dar las gracias a SOS Telemedicina. El tema sigue vigente, el tema sigue taquillero y pues nos toca a nosotros hablar del pediatra frente al COVID. En 2 años hemos visto cosas muy interesantes. Desde que arrancó la enfermedad, inicialmente se pensó de que solo era una enfermedad de adultos y posteriormente la aparición de las variantes nos trajeron cepas pediátricas. La aparición de la variante brasilera y luego de la variante delta nos acercó mucho la patología hacia los pediatras, hacia la infancia. Y nos encontramos con que la infancia no tenía pautas, no sabíamos qué hacer, había un poquito de desorden o de ignorancia en torno a qué hacer con el niño. Poco a poco empezaron a aparecer
las investigaciones relacionadas en torno a qué hacer con el niño, cómo tratarlo y eventualmente si requería o no vacunación. Hoy día estamos más al tanto, mejor preparados que eso. Y algo fundamental, el pediatra le perdió el miedo al COVID. Pues ya sabemos que hay una buena cantidad de gente en Venezuela vacunada y que nosotros sabemos cuáles son las medidas fundamentales, aparte del distanciamiento, aparte del gel, aparte de esas otras medidas, una parte muy importante que son los espacios abiertos y la ventilación de los sitios de trabajo. Nosotros hemos tenido, antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, dos etapas interesantes. La primera etapa, la del 2000, en la que había, por supuesto, una gran cantidad de casos. Se sabía que había un toque pulmonar importante. Y fueron los italianos los que se empezaron a dar cuenta de que el problema no era solo pulmonar, era sistémico y era un problema de coagulopatía sistémica. Luego llegaron otros investigadores, los italianos sobre todo se dieron cuenta de que la coagulopatía era sistémica y que las medidas terapéuticas tienen que ser diferentes. Posteriormente en Canadá se empezaron a dar cuenta de que la ventilación era uno de los asuntos fundamentales a tratar en relación a la protección y la prevención de la transmisión de la enfermedad. Pues así, nosotros en el Hospital de Niños hoy día tenemos poco más de 3.000 casos en base de datos. Imagínense lo que ha enseñado esta pandemia al plantel de infectólogos y en general al hospital, a los pediatras. Sabemos que, por ejemplo, en el último año de la pandemia, en 2021, hubo más casos de componentes multisistémicos y eso hay que estudiarlo. Y nosotros dentro de nuestra casística vimos muchos pacientes con toques cardíacos, con toques neurológicos y con síndromes depresivos posteriores. Ahorita se está empezando a observar y a estudiar el COVID prolongado y cosas muy interesantes que yo creo que van a seguir apareciendo. Para finalizar y para reforzar la pandemia no se ha terminado, por lo tanto las medidas deben continuar. Para empezar, vamos a invitar a nuestro querido profesor, el doctor Miguel Ángel Navas, miembro del equipo de infectólogos del Hospital de Niños, del Servicio de Infectología, que nos va a hablar de el diagnóstico de la enfermedad. Posteriormente vendrá la doctora María Graciela López, coordinador del posgrado de infectología del Hospital de Niños, y ella nos va a hablar de tratamiento. Y finalmente nos traeremos al doctor Miguel Eduardo Herrera, que nos va a hablar del daño colateral que generó la pandemia. Son 3 temas muy interesantes a cargo de 3 personas sumamente valiosas. Bienvenidos, profesores. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Juan Félix, muchas gracias, doctor Jesús Velázquez, y a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. De verdad, muchas gracias por su atención. Es un placer para mí estar acá. Y bueno, vamos a conversar un poco de una manera práctica acerca de lo que es el diagnóstico de lo que es el COVID-19 en pediatría, que no hay mucha diferencia si lo comparamos con adultos, ¿ok? Entonces vamos a iniciar la presentación diciendo, básicamente ubicándonos en la parte epidemiológica con respecto a la realización de pruebas o test contra el COVID-19 a nivel mundial y en América Latina, y podemos observar en la imagen, por lo menos en la imagen izquierda, por lo menos datos hasta el 21 de febrero de este año, donde ubica Estados Unidos con aproximadamente 940 millones de pruebas realizadas, por lo menos hasta esta fecha. Y ellos ampliaron, digamos, la capacidad diagnóstica, sobre todo a finales de diciembre con la llegada de Omicron, e incluso invirtieron cierta cantidad de dinero justamente para realizar muchas más pruebas, incluso en el hogar, para facilitar, incluso dar diagnóstico asertivo con respecto al COVID-19 y particularmente con Omicron, ¿no? Si nos ubicamos en la imagen derecha, son datos ya de América Latina. Datos hasta el 5 de noviembre del 2021, donde podemos ver casi encabezando esta lista Brasil con un poco más de 63 millones de pruebas realizadas, y ubicamos a Venezuela casi que al final de esta lista con un poco menos de 3.500.000 pruebas realizadas. Con datos nacionales podemos ver aquí, estos son datos desde la primera semana epidemiológica de la pandemia en marzo del 2020 hasta la semana 55, que vendría siendo más o menos hasta marzo del año 2021,
donde vemos un total de pruebas realizadas PDR, llamándose pruebas de diagnóstico rápido, las pruebas serológicas más las PCR realizadas, y vemos que realmente si trazamos una línea aquí, tenemos un promedio aproximado de entre 40.000 a 80.000 pruebas semanales, nada más en un año de pandemia. Más allá de marzo del 2021 realmente no encontré datos y fueron muy pocas las semanas, como pueden ver en la imagen, entre la semana 11 nada más y la semana 55 donde más pruebas se realizaron, que es aproximadamente 240.000 pruebas en esas 2 semanas. Por lo tanto, evidentemente vemos aquí un importante subregistro porque en esta época, particularmente entre marzo del 2020 hasta marzo del 2021, donde hubo ya por lo menos 2 olas de pandemia, fíjense que las pruebas realizadas fueron cuantitativamente muy pocas. Si nos ubicamos en datos de nuestra institución, por lo menos entre mayo y octubre del 2020, pudimos realizar de 317 pacientes, 227 fueron pediátricos y 90 fueron trabajadores de la salud, y pudimos, digamos, detectar PCR positivas en 112 pacientes pediátricos, que vendrían siendo un 49.3% de las pruebas realizadas, y de los trabajadores de salud, PCR positivas de los 90, 48 salieron positivas, aproximadamente un 53.3%. Evidentemente, estas son pruebas que no son, digamos, a pesar de que las PCR tienen la mayor sensibilidad, no son completamente 100% sensibles, por lo tanto podemos tener cierta, digamos, sesgo con respecto al hacer el diagnóstico de COVID-19. Y para el año 2021 las PCR realizadas fueron 390 y hasta la fecha no pudimos conocer el resultado de estas pruebas. Como bien sabemos, estos son, digamos, muestras que se toman y se envían al Instituto Nacional de Higiene, y realmente es bastante, a veces, difícil conseguir el diagnóstico. Por lo tanto, hasta la fecha inclusive no hemos podido tener resultados con respecto a estas pruebas realizadas. Hablando ya un poco con respecto a las pruebas de diagnóstica del COVID-19, las podemos dividir en dos, digamos, vertientes. Tenemos la detección propia del virus, en las cuales podemos realizar por ARN viral, que vendría siendo la PCR que ya conocemos, y por antígenos virales, que son pruebas antigénicas que determinan, digamos, las proteínas de la superficie del virus. Y tenemos la detección de la respuesta inmune, que son las que ya conocemos como pruebas de anticuerpos, en las cuales las podemos tener como pruebas rápidas de anticuerpos o por inmunoensayo. Aquí tenemos una imagen rápida de cómo es el coronavirus y podemos ver cómo podemos, con respecto a la detección del virus, cuáles son las pruebas, en qué lugar determinan o actúan esas pruebas. Las pruebas antigénicas rápidas, como mencioné, tratan de ubicar o detectar las proteínas de la superficie viral, principalmente de la nucleocápsida. Actualmente estas pruebas antigénicas determinan la nucleocápsida del virus, mientras las PCR-R3 ubica o determina es el ARN viral, las partículas de ARN viral. Con respecto a entrando un poco en la que es la PCR en tiempo real, como les mencioné, detectan el fragmento ARN del SARS-CoV-2 y su sensibilidad es bastante alta, es la más alta conocida con respecto a las pruebas moleculares, entre un 85 y 90%, y una especificidad bastante alta de 99.5%. Pero existen factores que nos pueden determinar que esos resultados salgan negativos. Entre ellos es la calidad de la toma de la muestra. Por ejemplo, si utilizar un hisopo que no sea de Dacron, por ejemplo, eso no me va a modificar la muestra. El hecho de que no se toque la nasofaringe por un tiempo de exposición, que dice entre 5 y 10 segundos para la recogida de la muestra, eso me puede determinar o modificar la calidad de la muestra. Por ejemplo, también la manipulación durante el envío de la muestra, o sea, que se pierda la cadena de frío, eso es un factor importante que me puede facilitar que se hagan negativos los resultados de la PCR, así como también el tiempo desde el contacto. Por ejemplo, cuando se toma una muestra tempranamente, por lo menos a los pocos días del contacto, y hago aquí énfasis en contacto, no es que el paciente esté sintomático. Por ejemplo, si yo tuve contacto con un paciente COVID positivo con síntomas, si yo me hago la PCR hoy, por supuesto ese resultado nos va a salir negativo. ¿Ok? Dicen algunas literaturas, esto es bastante discutible, que en los pacientes asintomáticos, cuando se toma la PCR justamente muy tempranamente en el momento del contacto, esa sensibilidad disminuye mucho más del 80%.
Cuando se toma la muestra tardíamente, sobre todo cuando se realiza después del 14 o 21 días, la sensibilidad disminuye muchísimo con respecto a la PCR. El envío tardío de la muestra, por ejemplo, cuando se toma la muestra y no se envía inmediatamente, sino que pasan más de 24 horas, eso es una muestra que aumenta la sensibilidad, disminuye la sensibilidad que salga positivo. Y por supuesto, actualmente está el tema de las variantes, particularmente con Omicron, que es la variante que está circulando prácticamente a nivel mundial. La FDA ya ha hecho mención a esto, y con respecto a las PCR, a pesar de que no hay tanta disminución en su sensibilidad, sí hizo precaución con respecto a dos tipos de pruebas de PCR, que es la Ribogen y la de SensiSline, en las cuales prácticamente las sacó de mercado en vista de que estas pruebas, dada la alta capacidad o la gran mutación que tiene la Omicron, que se habla de más de 49 mutaciones, estas dos pruebas de PCR realmente no determinan esta variante, por lo tanto salieron del mercado y están en revisión para que en un futuro pudieran determinar o pudieran entrar nuevamente en el mercado. Con respecto a las pruebas antigénicas, como mencioné, estas determinan las proteínas de la superficie viral, principalmente la nucleocápside, y tiene una especificidad bastante alta, de 95-99%, pero la sensibilidad varía muchísimo en cuanto a la sintomatología del paciente. Por ejemplo, pacientes sintomáticos, si tienen menos de 7 días con los síntomas, esa sensibilidad puede ser del 84%, pero si tienen más de 7 días, la sensibilidad disminuye a un 62%, y si son asintomáticos, la sensibilidad disminuye mucho más, alrededor de un 49%. Y con Omicron, la sensibilidad con este tipo de pruebas también ha disminuido particularmente de manera significativa, inclusive con respecto a las demás variantes, tanto alfa, beta, gamma y delta. La FDA se pronuncia con respecto a eso. La última actualización con respecto a este punto es el de 28 de diciembre, y ellos dicen que la disminución de la sensibilidad es dada tanto porque la carga viral de Omicron en los pacientes comparados con Delta es una carga viral muy baja, y la otra es porque hay mutaciones particulares en la nucleocápside que generalmente disminuyen esa sensibilidad de estas pruebas antigénicas. Por lo tanto, la FDA recomienda, si tienes un paciente con una prueba de test antigénico negativo, pero muy sintomático, lo ideal es realizar una PCR en tiempo real. Con respecto aquí en este gráfico me quiero detener porque habla de cómo es el comportamiento del virus, que vendría siendo esta línea roja que vemos aquí, que es muy parecida a lo que es una curva de Gauss, que habla del comportamiento cuando te contagias, tienes el contacto con el virus, hay aumento de la subcarga viral, y llega hasta un punto máximo donde es el comienzo de los síntomas, que vendría siendo el día 0 de la enfermedad, y posteriormente esa carga viral va disminuyendo, que es cuando el paciente se va pasando, digamos, se va acercando a su periodo de convalecencia entre el 7º y el 10º día. Tenemos una línea discontinua, que esa línea discontinua vendría siendo lo que serían las pruebas del test antigénico, y la línea discontinua es la PCR en tiempo real, y la línea continua nos habla de lo que es el comportamiento del test antigénico. Entonces, lo que quiero reflejar aquí es que la PCR en tiempo real la podemos detectar desde el periodo presintomático hasta incluso en el periodo postsintomático, es decir, por su alta sensibilidad podemos tener un poco más de tiempo para poder diagnosticar a los pacientes. Pero sin embargo, los test antigénicos, generalmente el tiempo es mucho más corto, porque generalmente tienes que realizar los test antigénicos entre el 3º y 5º día de iniciados los síntomas. Lejos del 5º día, los test antigénicos realmente van perdiendo mucha sensibilidad, y la posibilidad de que salga negativo es muy, muy alta. Con respecto, aquí tenemos unas diferencias con PCR y los test antigénicos. Las PCR detectan el virus tanto en el periodo presintomático como sintomático y postsintomático, pero principalmente para tener más éxito en lo que es detectar el paciente, tiene que hacerse en el periodo sintomático entre el 5º y 7º día, generalmente. Los resultados podemos tenerlo entre unas 6 horas hasta 24, 48 horas, y no distingue entre ese ARN residual y el ARN replicable. Por ejemplo, podemos detectar PCR positivas en el paciente postsintomático, pero muy probablemente es un ARN residual y no necesariamente significa que el paciente sea contagioso.
Con respecto a las pruebas antigénicas, detectan el virus solamente en el periodo sintomático. Hay que realizarlo generalmente entre el tercer y quinto día de iniciados los síntomas, que es donde hay más alta carga viral. Los resultados pueden obtenerse en 15 minutos y permite realizar rápidamente lo que es iniciar tanto terapéutica como aislamiento y estudio de los contactos de una manera mucho más rápida. Pero lo importante aquí es tener en cuenta que un resultado negativo no descarta la infección, particularmente con Omicron. Es un detalle que tenemos que tener en cuenta de una manera muy importante. Con respecto a la detección de anticuerpos contra el COVID-19, su especificidad es alta, entre un 90 y 99%, pero su sensibilidad es muy variable. Esto es un metaanálisis de 24 estudios donde podemos ver aquí estas líneas. Quiero que hagan énfasis en la línea roja y en la línea azul, que la línea roja es la IgM sí, para COVID-19, y la línea azul es la IgG. Vean que hay un ascenso particularmente entre la segunda y la tercera semana, ¿ok? Y generalmente alcanza la peseta entre la tercera y cuarta semana. Generalmente ese es el comportamiento ideal de los anticuerpos. Por lo tanto, estas no son pruebas que nos sirven para hacer diagnósticos de infección aguda. Estos estudios, en la cual son de 40 estudios, un metaanálisis donde se revisaron más de 29.000 pruebas para COVID-19 y comparan pruebas de ELISA, pruebas de inmunocromatografía, que es otro tipo de técnica para realizar pruebas de anticuerpos, y las pruebas de flujo lateral, donde comparan cada una de estas y los resultados pueden ser muy variables entre una y otra. Pero lo importante que quiero señalar aquí es justamente el comportamiento en este estudio de los anticuerpos, donde vemos que a partir de la tercera semana la IgM alcanza aproximadamente el 70% y la IgG es a partir de esta tercera semana alcanza cerca del 80%. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que estas pruebas de anticuerpos no sirven para infección aguda. Las potenciales indicaciones, según el ITSA en su última actualización, con respecto a estas pruebas son las siguientes. Realizar pruebas de anticuerpos en aquellos pacientes PCR sucesivamente negativas, pero generalmente 3 a 4 semanas en las cuales esos pacientes hayan tenido síntomas. En el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, en la cual esto es una entidad que generalmente es postinfecciosa y por lo tanto las pruebas de anticuerpos nos pueden dar positivas, y los estudios de seroprevalencia, que generalmente nos permiten determinar anticuerpos en una determinada población, y realmente es como que digamos los 3 puntos cardinales para realizar estas pruebas de anticuerpos. Entonces, para concluir con respecto a las pruebas de anticuerpos, no es un método idóneo para hacer un diagnóstico de infección aguda. Son muy vulnerables a los resultados tanto positivos como negativos. Puede ser o realmente es un complemento de la PCR. Sin embargo, la PCR es la que lidera para hacer diagnóstico de COVID-19, y una serología positiva solamente indica contacto previo con el virus, no permite inferir el momento del contacto. Ya para ir como manera de conclusión, hacer una importante comparación aquí con respecto a los métodos de realizar diagnóstico de COVID-19. Detección del virus son por PCR y pruebas antigénicas, y tenemos la respuesta inmune, que es la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Tener en cuenta que las PCR-RT y las pruebas antigénicas son las que nos permiten determinar infección aguda. Y es importante tener en cuenta que estas pruebas hay que hacerlas en el momento más breve de iniciados los síntomas, particularmente las pruebas antigénicas, que son las que más se están utilizando en nuestro país, digamos emplearlas o tomarlas entre el tercer y quinto día de iniciados los síntomas. Posterior a esto, la sensibilidad va disminuyendo mucho y la posibilidad de que sean negativas es muy alta. Y la detección de anticuerpos, como les mencioné, que tiene 3 parámetros importantes. No es el método de diagnóstico idóneo para infección aguda. Sirve particularmente en los pacientes que tengan PCR sucesivamente negativas, pero que hayan tenido síntomas, y por lo tanto su utilidad comienza a ser apreciativa a partir de la tercera o cuarta semana de iniciar esos síntomas. En el síndrome inflamatorio multisistémico y los estudios de seroprevalencia, los 3 puntos cardinales donde pueden ser útiles las pruebas de anticuerpos. Y tener en cuenta que la serología positiva solo indica contacto previo con el virus, mas no permite inferir el momento del contacto. Unas consideraciones finales: tener siempre alto nivel de sospecha con respecto al COVID-19. Actualmente cualquier síntoma respiratorio que pudiéramos
que puedan tener nuestros pacientes, puede ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Si quieres diagnosticarlo, realizar esas pruebas de PCR y pruebas antigénicas. Si esas pruebas salen negativas y el paciente tiene síntomas, lo ideal es que ese paciente tenga o cumpla su periodo de aislamiento y tenga siempre contacto con el médico para vigilar en todo caso los niveles de saturación. Procurar siempre vacunación masiva y equitativa para todos, y recordar, como bien dijo el doctor Juan Félix, que seguimos en pandemia y necesitamos mantener las medidas de prevención como el uso de mascarilla, distanciamiento físico e higiene de manos. De verdad que muchas gracias, un placer. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Navas. Maravillosa conferencia, una presentación muy docente, muy clara. A continuación, la doctora María Graciela López, coordinador del posgrado de Infectología Pediátrica del JM de Los Ríos. Esto es un posgrado que ya tiene 40 años activo. Todos los años recibimos estudiantes y ahora estamos recibiendo estudiantes del extranjero. Creo que María Graciela nos tiene, como gran profesor que es, un tema de lo más interesante, que es el tratamiento del COVID pediátrico. Adelante, María Graciela, bienvenida y gracias. Un lujo tenerla por acá. Gracias, más bien, doctor Juan Félix, por la consideración, doctor Velázquez, la Universidad Central de Venezuela, con este maravilloso, bueno, que se llama proyecto, pero realmente más que proyecto ya es una actividad más que consolidada, SBS Telemedicina. Muchísimas gracias por esta ventana docente que nos ofrece. Vamos a ver a continuación, en los próximos minutos, resumen de tratamiento de la COVID-19 en pediatría. Ha sido un camino que podríamos decir inicialmente curvo, de muchas curvas, de muchos ires y venires en relación a drogas efectivas o no. Sin embargo, hoy, pasados 2 años, casi 2 años y unos pocos meses del inicio de la pandemia, tenemos certezas en relación al tratamiento. Entonces vamos a tocar algunos aspectos como son el tratamiento de enfermedad aguda. Hemos podido definir o diferenciar enfermedad aguda en pediatría versus el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID-19, algunos datos en relación a tratamiento y las nuevas terapias y futuras terapias para la COVID-19, esperemos, en pediatría. Entonces no podemos empezar a hablar de tratamiento, y este es un gráfico que han visto ya pasados 2 años, el cual hoy todavía es referencia en relación a la fisiopatología de la COVID-19, porque nos da las ventanas de oportunidad en relación a los tratamientos. Y allí vemos cómo en esta publicación ya del año 2020, vemos cómo se pueden establecer al menos 3 fases de esta compleja enfermedad. Una fase 1, estadio 1, que es la fase de replicación viral, y en esta fase que clásicamente, tenemos que decir clásicamente porque algunas variantes, particularmente Omicron, nos ha dado algunos cambios, digamos, en días o en tiempos de esta fase, probablemente acortándolas. Pero en líneas generales sabemos que la primera fase se da en los primeros 10 días, la primera semana de enfermedad, donde tenemos la fase de replicación viral, y esta sería la fase oportuna en aquel paciente que lo necesita de medicamentos antivirales. Después tenemos una segunda fase que ha sido denominada como fase pulmonar, en la cual, bueno, tiene una subdivisión. La primera división es que todavía no tenemos parámetros inflamatorios o inflamación significativa, y en la segunda fase, o en la 2B, ya tenemos parámetros inflamatorios, ya el paciente comienza a tener clínica inflamatoria, particularmente pulmonar. Entonces, en esta ventana es cuando generalmente comienzan los requerimientos de oxígeno, y es allí cuando pueden venir drogas como los esteroides para jugar un papel muy, muy relevante. Y la tercera fase, mucho más descrita, por supuesto, en adultos, es la fase de tormentas de citoquinas, en la cual importantísimo, por supuesto, mantener esteroides y otros medicamentos como inhibidores de interleuquina juegan un papel muy importante. Entonces, fíjense, entender la fisiopatología de la enfermedad nos da las respuestas de cuándo intervenir en el tratamiento, y esto es hablando, cuando hablamos de fase 2, fase 3, hablando de un paciente moderado, severamente enfermo. Esto es, digamos, un cuadro resumen que es modificado de una modificación y una modificación, porque cambian
constantemente los tratamientos propuestos para la COVID-19 y lo podemos definir en antivirales o de acción mixta, y tenemos los inhibidores de proteasa, los cuales están teniendo un papel fundamental en este momento, ya lo hablaremos posteriormente, los inhibidores de polimerasa, donde el remdesivir de todo el grupo son los más importantes, los inhibidores de fusión, que la fluvoxamina, tiene datos y datos recientes, incluso el día de ayer, de algunas cartas al editor en relación a su efectividad o no, particularmente en pacientes adultos, y acción mixta, que ya están allí. El que ve usted en gris es porque son medicamentos que ya no se indican, no tienen efectos o ninguna eficacia en el tratamiento para la COVID-19. Los antiinflamatorios son pivotales, importantes, fundamentales en los pacientes con requerimientos de oxígeno, de ellos, por supuesto, los esteroides, los más significativos, y como dijimos, los inhibidores o los de interleuquina 6 e interleuquina 1, en el país, en Venezuela, disponible inhibidor de interleuquina 6, el tocilizumab. Los inhibidores del JAK tenemos cada vez más relevancia y datos de baricitinib, un medicamento ya conocido, lo vamos a tocar posteriormente, y en otros entran, el plasma convaleciente, que también debería estar en gris, los anticuerpos monoclonales, que yo no los pondría ni en negro ni en gris, porque con Omicron, digamos, su efectividad se ha disminuido, y las inmunoglobulinas, que sí, definitivamente son un tratamiento para el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces vean que el arsenal ha sido grande, pero hay muchos medicamentos que han quedado en el camino, algunos que han quedado en el camino no están nombrados allí, y hay dos en otros que no los quiero ni nombrar en este momento, en líneas generales, antibióticos y antiparasitarios, que no tienen ninguna cabida en el tratamiento de la COVID-19, demostrado, por supuesto, por estudios aleatorios. Entonces, para podernos enfocar en el tratamiento del niño con la COVID-19, tendríamos que establecer si estamos frente a una enfermedad aguda o ante un probable síndrome inflamatorio multisistémico. En la enfermedad aguda, estamos hablando que, por supuesto, hay replicación viral, podrían haber algunos signos inflamatorios, pero son inmediatamente posteriores a esta replicación o concomitante a la infección aguda. Son niños que no tienen antecedentes previos de infecciones respiratorias, al menos desde el punto de vista sintomático, ni confirmación de laboratorio. Entonces estableceríamos probablemente una enfermedad aguda. Hay que comentar que podemos tener reinfecciones, y hoy sabemos y tenemos pacientes que han tenido hasta 3, y hay casos descritos hasta 4 episodios de la COVID-19, no nada más en pacientes adultos, sino en pediatría, y pueden ser, por supuesto, infecciones agudas, confirmadas, como lo dijo el doctor Navas anteriormente, por PCR fundamentalmente. Y tenemos como otro importante espectro en la enfermedad en pediatría el síndrome inflamatorio multisistémico, el cual es un proceso inflamatorio posterior, estamos hablando de semanas, al menos 4 semanas, a la infección aguda, afortunadamente poco frecuentes, y cuando digo poco frecuente tomo aliento, porque a veces en pediatría, y como muy bien dijo el doctor Juan Félix, lo vemos mucho más de lo que a veces está descrito en la literatura, y yo creo que todavía hay mucho por escribir en relación a la frecuencia de síndrome inflamatorio multisistémico. Lo que sí es claro que la severidad, el síndrome inflamatorio multisistémico en el paciente grave con shock, sí, afortunadamente es poco frecuente. Entonces, si nos enfocamos de esta manera, podemos decir en la enfermedad aguda que más del 90% de los pacientes pediátricos hacen enfermedad leve. Fíjense que este círculo nos muestra cómo era la distribución en severidad básicamente en adultos, donde se decía que el 81% de todos los pacientes de todas las edades eran leves, pero si nos vamos a la población pediátrica es el 90% de ellos. Infección severa 14%, y los pacientes críticamente enfermos o aquellos pacientes que van a meritar un monitoreo intensivo, probablemente 5% o menos, en el caso de la población pediátrica alrededor del 2%. ¿Cuáles son los síntomas? Y esto lo vamos a revisar rápidamente, que no es el objetivo de esta conferencia. Sabemos que en los niños el 50% se puede presentar sin fiebre, entonces ya pasados 2 años de pandemia sabemos que no es una condición que el paciente pediátrico presente fiebre para pensar en la COVID-19. Por supuesto, malestar general, tos, que no hay una característica particular de la tos. Al principio se decía tos seca,
pero sabemos que puede haber tos seca, tos húmeda, podría haber hasta síndrome coqueluchoide asociado a la COVID-19, diarreas y vómitos en un porcentaje variable que en pediatría se ha descrito mucho mayor que en el adulto. En el adulto se describe entre 3 y 9%, en el niño entre 12 hasta el 20% de los casos. Dolor abdominal, y este viene resaltado allí porque es un síntoma importante que puede hablar de severidad en el paciente pediátrico, pero puede presentarse incluso en pacientes que hemos categorizado como leves. Pérdida del olfato del gusto, que lo va a referir el niño mayor de 4 años, cada vez lo vemos menos frecuentes con Omicron, sin embargo podría presentarse sobre todo en los primeros días de enfermedad, y erupción, manifestaciones cutáneas más frecuentes en pediatría que en la población pediátrica. La constelación de síntomas y signos en pediatría es extensa, lo que sí le añade complejidad al diagnóstico de la COVID-19 en pediatría, ya que en los adultos la enfermedad es mucho más estereotipada. En pediatría tenemos que tener un alto índice de sospecha. Entonces, en la gran mayoría de los casos, los síntomas pediátricos son leves y el tratamiento es sintomático, y esto tiene un nivel de evidencia A en las últimas revisiones, y esto estamos hablando de septiembre del año pasado. Entonces es importante tener esta consideración, no se sienta tentado, y esto era una conclusión final, pero no la puedo dejar para el final, hay que recalcarla durante toda esta conferencia, a indicar medicamentos en niños que no lo necesitan. Acetaminofén para la fiebre, como lo sabemos, si el paciente tiene congestión nasal, que la estamos viendo mucho más con Omicron, por supuesto lavados nasales, y fuera de esta terapéutica no mucho más necesita el paciente pediátrico. Hay que evitar la polifarmacia en estos pacientes, que además aumentan los costos de manera innecesaria sin ningún impacto en su evolución clínica. Ahora, en el paciente moderadamente enfermo con infección aguda, por supuesto tiene cabida los antivirales. En pediatría los datos de eficacia, los estudios realmente todavía son limitados, a pesar de que teníamos el estudio Solidaridad y Recovery pediátrico, cuyos datos se han tardado en la publicación, pero definitivamente están recomendados en pacientes con enfermedad severa o moderada, en pacientes con factores de riesgo, y ahí los factores de riesgo son amplios: pacientes con alteraciones cardíacas, obesidad, insuficiencia renal, patología pulmonar crónica, pero hacemos un foco también muy importante en el paciente hemato-oncológico, que con la COVID-19 deberían recibir antivirales, dada el importante impacto de esta enfermedad en este grupo. El Remdesivir es el medicamento que tiene aprobación por la FDA inicialmente de emergencia en los niños mayores de 12 años, mayores de 40 kilos, pero después tuvimos luces en relación a su indicación, y hoy lo indicamos en niños por encima de 3.5 kilogramos de peso en las consideraciones que ya comentamos. El Remdesivir, como sabemos, es un inhibidor de la polimerasa viral que finalmente inhibe la replicación viral. Por esa razón, su indicación tiene que ser en los primeros días de enfermedad. Los estudios posteriores, preliminares más bien, de Remdesivir fueron bastante tímidos en sus resultados, probablemente porque los grupos poblacionales, estos son datos en adultos, que se probaban, no estaban claramente definidos los tiempos de su indicación, pero en este estudio, que fue preliminar y que dio las luces de la eficacia de Remdesivir, se vio que fue superior al placebo, acortando el tiempo de recuperación en los pacientes hospitalizados. Por supuesto, había mejores resultados en aquellos pacientes que no estaban críticamente enfermos, porque generalmente el paciente que necesita ventilación mecánica generalmente se encuentra en una fase 2 o fase 3, es decir, no está en replicación, y con una mortalidad que, si bien este dato no fue significativo, fíjense que en el grupo de Remdesivir fue el 7% versus el grupo placebo fue 11.9%. Después vimos datos más relevantes en relación al impacto, incluso en disminución de mortalidad de Remdesivir. Entonces podemos decir que las aristas en tratamiento de Remdesivir tiene estos al menos 4 focos: acorta el tiempo de recuperación en los pacientes particularmente con necesidades de oxígeno,
y estas fueron luces del estudio Solidaridad, mejora la sobrevida del paciente, y esto es un estudio que aún está en desarrollo. Hay indicaciones en pacientes con requerimientos incluso mínimos de oxígeno sin esteroides, es decir, este estudio demostró que había beneficios del Remdesivir en aquellos pacientes que tenían requerimientos mínimos de oxígeno, pero sin el oxígeno, incluso había mejoría clínica del paciente con la indicación precoz del Remdesivir. Y aquí se enfatiza en lo precoz de esta indicación. Antes hablábamos de 10 días, ahora hablamos de 7 días, ideal en los primeros 5 días de enfermedad. Y tener en cuenta que los eventos adversos más descritos en adultos que en niños, en 33% incluso de los casos, generalmente son en la esfera gastrointestinal, náuseas, vómitos, en algunos casos elevación de las transaminasas y bradicardia, que se ve más en adolescentes y en adultos que en la población pediátrica. Dosis, ahí están las dosis, no es el objetivo, pero siempre las piden y aquí están. Tenemos que familiarizarnos con ella. Es la enfermedad que desde hace 2 años ha enfermado a la población pediátrica, y por tal razón el pediatra debe estar familiarizado con las dosis adecuadas. Sabemos que hay una dosis inicial el primer día de 5 miligramos por kilo, para después quedar en la mitad de la dosis, 2.5 por kilo, una vez al día, generalmente por 5 días. Si el paciente está severamente enfermo y no se ve mejoría, se puede extender esto hasta el día 10, particularmente en el paciente en condiciones críticas. Esto es, digamos, la evidencia de antivirales. El otro grupo significativo, digamos, si tenemos que rankear en tratamientos, quizás el más relevante por el impacto en mortalidad ha sido los esteroides, particularmente la dexametasona, y este fue el estudio del grupo Recovery, el cual nos dio las luces en disminución de la mortalidad. Fíjense si están allí muy pequeñitos los números, pero me interesa que vean, en el grupo de dexametasona la mortalidad fue del 29%, son pacientes críticamente enfermos, pacientes con ventilación mecánica, mientras que en el grupo sin dexametasona fue superior al 40%. Estos son datos muy relevantes que hablan de la necesidad de la indicación de la dexametasona en pacientes con requerimientos de oxígeno. Vamos a verlo más claramente, probablemente en este gráfico estamos viendo la dexametasona en color rojo. Fíjense, en pacientes en ventilación mecánica la disminución significativa de mortalidad. Después vemos al lado en el cuadro A, son pacientes, en el cuadro C, con pacientes con requerimientos de oxígeno sin ventilación mecánica, también se ve disminución de mortalidad. Pero fíjense qué ocurre en el grupo D, en los pacientes que no tenían requerimientos de oxígeno y se le indicó dexametasona. Se invirtió la curva. El dato no fue estadísticamente significativo, pero se reportó mayor mortalidad porcentual en pacientes que le indicaron dexametasona sin requerimientos de oxígeno. Entonces el mensaje aquí que hemos dado desde la mitad, desde que tuvimos las luces de este estudio Recovery en julio del año 2020, es no indicar dexametasona en tratamiento ambulatorio para pacientes sin necesidades de oxígeno. Es una mala indicación que va en detrimento de los pacientes. Entonces, en esta oportunidad, esteroides menos es más. Vamos a probablemente deteriorar y complicar el cuadro cuando se inician esteroides, dexametasona, al inicio de la enfermedad, sobre todo en la fase de replicación viral, cuando no hay requerimientos de oxígeno. La dejo unos segundos para que se fije en la memoria, porque luego de 2 años no es aceptable que hagamos esta indicación. Tocilizumab, y aquí estamos hablando del paciente severamente enfermo, el paciente que indicamos dexametasona, agudamente enfermo, y no hubo mejoría, hubo aumento de los requerimientos de oxígeno. El tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, ha mostrado disminución de mortalidad en comparación a los pacientes en los cuales no se indicaba, particularmente pacientes en ventilación mecánica. Es la indicación fundamental del tocilizumab. Tiene en pediatría sus consideraciones.
la indicación de tocilizumab en pacientes con infección bacteriana podría condicionar el deterioro y por esa razón tendríamos que estar con el diagnóstico confirmado y probablemente en este paciente que aumenta el requerimiento de oxígeno sin aislamientos bacterianos es la indicación ideal de tocilizumab y allí al final ven las dosis, tenemos dosis descritas para pediatría, fíjense en menores de 30 kilos, 12 miligramos por kilo, vía endovenosa generalmente una dosis. Ahora hablando de los medicamentos que digamos complementarios, que pueden ser fundamentales en aquellos pacientes, si bien lo necesitan. Este es un paciente del JM de Los Ríos, que como ven hizo un fenómeno tromboembólico de los más severos que hemos visto en el hospital de niños. Mis compañeros, cada vez que vemos esta foto recordaremos este caso que lamentablemente un lactante que falleció. Y entonces estamos hablando de la enoxaparina, de cuándo indicar anticoagulantes, heparina de bajo peso molecular. Y en pediatría hemos ido y venido en relación a la indicación, pero sí hay indicaciones claras. Los vamos a indicar en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad tromboembólica. ¿Y cuáles son estos pacientes? Los pacientes hemato-oncológicos, particularmente oncológicos, antecedentes de familiares o personales con una enfermedad tromboembólica previa, hay que indicarlos. En los adolescentes, digo adolescentes porque es el grupo en lo que los hemos indicado más por obesidad, pero en cualquier paciente obeso hay que indicarlo, en pacientes con disfunción severa del ventrículo izquierdo y en pacientes que tienen graves, en muy malas condiciones, con imposibilidad para la deambulación, los pacientes que están ventilados, que tienen una larga estancia hospitalaria, tendrían indicación de enoxaparina. Esas son las dosis que ven. Nada más comentar que en pediatría es importante la indicación cada 12 horas. Estos son datos de nuestros hematólogos porque la indicación de 24 horas desde el punto de vista de concentración en sangre es errática en la población pediátrica. Esas son las dosis de profilaxis, que es la principal indicación, y las dosis de tratamiento cuando ya vemos hallazgos de enfermedad tromboembólica. Esto era el tratamiento de la infección aguda y nada más decir y enfatizar que en los pacientes con síntomas leves el tratamiento es sintomático y todas las otras consideraciones en el paciente moderado severo o en pacientes con alto riesgo en los cuales probablemente vamos a indicar el antiviral Remdesivir. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico? Y aquí es para recordar, tampoco es objetivo hablar demasiado de la clínica, pero recordar esta definición que es una definición inicial para muchos de nosotros, probablemente susceptible a revisiones. Esta fue la primera descripción, sin embargo vemos como un espectro amplio de severidad dentro del síndrome inflamatorio multisistémico y en la, digamos, descripción, la definición del CDC, lo establecemos en aquellos adolescentes menores de 21 años que presentan fiebres por al menos 24 horas y por supuesto hay parámetros inflamatorios relevantes en el laboratorio, pero además tienen desde el punto de vista clínico el impacto en al menos dos sistemas, órganos de la economía. Ya estamos hablando de afectación multisistémica, generalmente cardíaca, renal, respiratoria, puede ser hematológica, gastrointestinal. Enfocar que el dolor abdominal aquí es muy, muy importante para como incluso síntoma que puede alertar en relación a la severidad e incluso neurológicos. Sin otros diagnósticos plausibles, alternativos, siempre se hace diagnóstico diferencial, por supuesto, y generalmente en esta descripción la positividad de alguna prueba diagnóstica. Y fíjense que es de alguna prueba, no nada más de anticuerpos. Podrían ser incluso de las pruebas virológicas, tanto antigénicas como PCR, o el antecedente de haber estado en contacto con familiares o contacto con la COVID-19 4 semanas previas al inicio de esta sintomatología. Esto es un breve recordatorio de cómo enfocamos el tema diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico. Y este cuadro, que se puede ver muy complejo, realmente nos ha dado luces en relación a, nos ha organizado el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico y así podemos decir en aquellos niños que no tienen clínica
de Kawasaki ni shock, el tratamiento de elección son esteroides, es metilprednisolona, lo vamos a iniciar a dosis bajas estamos considerando a 2 miligramos por kilo por día, el tratamiento es durante 5 días. Si hay clínica y hay datos que nos muestren un importante proceso inflamatorio de este paciente, probablemente vamos a elevar las dosis de la dexametasona a 10 miligramos por kilo por día en este grupo de pacientes. Generalmente estamos utilizando inmunoglobulina de entrada cuando está disponible en este grupo de pacientes. En aquellos pacientes con Kawasaki sin shock, de entrada inmunoglobulina siempre 2 gramos por kilo, metilprednisolona 2 miligramos por kilo, y después de esto vamos a indicar aspirina según las condiciones y evaluación cardíaca del paciente, según las condiciones que ya vimos, la enoxaparina y por supuesto un monitoreo importante. Si el paciente no mejora en 48 horas, es que decidiríamos mejora, y estamos hablando particularmente de la fiebre, indicaríamos la segunda dosis de inmunoglobulina. Y en el paciente gravemente enfermo con shock, miocarditis, por supuesto inmunoglobulina, y allí empezamos con dosis elevadas de metilprednisolona, decimos elevada, esto puede ir de 10 a 30 miligramos por kilo, además de todo el arsenal terapéutico antes mencionado. Esta es una, digamos, aquí lo vemos más sencillo, más simple, pero es lo que realmente hacemos, explicado en palabras muy sencillas. Esto también es del año pasado, de marzo del año pasado, y fíjense que establecemos si el paciente tiene shock o no. Si tiene shock, vamos a iniciar inmunoglobulinas, por supuesto. En esta revisión iniciaría metilprednisolona 2 miligramos por kilo. Les comentaría que según la indicación del paciente, incluso sería 10 miligramos por kilo, con posteriormente el tratamiento intensificado, y ahí irían segundas dosis de inmunoglobulina. Y en los pacientes no sin shock, entonces sería inmunoglobulina y esteroides a 2 miligramos por kilo por día. Fíjense que está en un punto por allí abajo 2, el anakinra. La anakinra es un inhibidor de interleuquina 1 no disponible en el país. En nuestro caso sería el inhibidor de interleuquina 6, que es el tocilizumab. Pero después tuvimos evidencias en junio del 2021, del año pasado, que pareciera tan lejano, pero esto es una data reciente, en el cual en este estudio nos enfocaba que no había mayores diferencias en evolución entre los grupos de pacientes que recibieron nada más inmunoglobulina, en los que recibieron inmunoglobulinas y esteroides, y en los que recibieron esteroides. No se reportó evidencias estadísticamente significativas en mejoría o incluso en mortalidad. Y esto es importante para Venezuela, en la cual hay limitaciones en la obtención de inmunoglobulina, y sí, desde el punto de vista práctico hemos visto mejorías incluso solo con esteroides en aquel grupo de pacientes en el cual no presenta shock. Nada más datos que ya han comentado de nuestro servicio, y esto ya ha sido presentado. Estos fueron los datos del 2020, estos no son datos del año pasado, en decir cuáles eran los medicamentos que más utilizábamos, y hago esta acotación porque fíjense la indicación de antibióticos, que representa 66.7% de los pacientes, lo cual para el tratamiento de la COVID-19 es inadmisible. Sin embargo, en la mayoría de los casos eran pacientes que no tenían diagnóstico de confirmación. Estábamos al inicio de la pandemia, y allí inicialmente y en muchas oportunidades se iniciaban esteroides. Sabemos que esto es inadecuado y estamos en la recolección de nuestra data para ver, por supuesto, la disminución en este sentido. Y fíjense cómo la mayoría recibió esteroides, porque la gran mayoría eran pacientes con requerimientos de oxígeno, que estaban moderados o gravemente enfermos. La evolución, afortunadamente, de la gran mayoría de nuestros pacientes pediátricos fue satisfactoria. Ajá, ¿por qué poner acitromicina? Porque es que este estudio es muy importante en relación a la evidencia del no beneficio, de la ausencia de beneficio de la acitromicina en los pacientes con la COVID-19. Estamos hablando de un estudio que contenía más de 2.000 participantes, 2.265 participantes, y no se vio ninguna diferencia, ninguna mejoría, ni en evolución clínica, ni en mortalidad con la indicación de acitromicina. Ahí les puse el DOI, ahí está la referencia del artículo para su revisión, y por favor,
el uso inadecuado de antibióticos nos está poniendo, estamos hablando de a las puertas de la próxima pandemia, pero quizás ya estamos cruzando el umbral de esa puerta de la multiresistencia, de la resistencia, digamos, a los antibióticos usuales para el tratamiento de las bacterias, no nada más para las infecciones comunes, sino las infecciones graves en los pacientes pediátricos, los adultos también. Entonces, por favor, no indiquen acitromicina cuando están sospechando una infección viral. Nuevas drogas, nada más decir que los anticuerpos monoclonales, esto era una data y nos alegró mucho que el 17 de junio estuvieron aprobados para la población pediátrica, y ya cuando nos estábamos aprendiendo los nombres, llegó Omicron y nos dijo que no eran tan efectivos los anticuerpos monoclonales para su prevención, entonces probablemente lo pasamos rápidamente. El baricitinib, que sabemos que es un inhibidor del JAK y que tiene una acción inmunomoduladora y antiviral, está aprobado en niños por encima de 2 años. En niños con requerimientos de oxígeno con remdesivir tiene indicaciones, acorta la evolución y la mortalidad. Nada más 2 palabras del molnupiravir, un nuevo antiviral que mostró inicialmente 50% en disminución de hospitalización y muertes, vía oral, para la población de adultos, por eso se presenta rápidamente, porque tenemos esperanzas de que estas aprobaciones y estudios lleguen en pediatría, pero después fue 30%. Y después tenemos el nirmatrelvir más ritonavir de Pfizer, que es un inhibidor de proteasa con una disminución clara de la mortalidad y de la hospitalización del 89% vía oral. Hay mucho que comentar allí que lo podemos hablar en las preguntas, y aquí nada más mostrar este cuadro que fue inicial, que fue una maravilla para el año pasado, publicado por el doctor Eric Topol en sus redes sociales, pero fíjense que los estudios iniciales con molnupiravir eran del 50% de eficacia y hoy vemos que es 30%. Entonces no es tan eficaz como pensábamos, sin embargo es una muy buena ayuda en el paciente leve, adulto, con factores de riesgo, importantes con factores de riesgo, y afortunadamente ya hay licencias para su fabricación en laboratorios, digamos, genéricos, para obtención de genéricos que disminuyen los costos para ambos medicamentos. Para concluir, decir entonces que en la población pediátrica el tratamiento de la enfermedad leve es sintomática, y es, si tengo que decir una sola conclusión, es esa, porque más del 90% de los niños hacen enfermedad leve, entonces el tratamiento es sintomático. En los niños con enfermedad moderada y grave, remdesivir, por supuesto si hay requerimientos de oxígeno, esteroides, hay que contemplar los antivirales en los casos leves de pacientes de alto riesgo, y la enoxaparina en las indicaciones que comentamos, sobre todo en los niños de alto riesgo y con elevación del dímero D por encima del 4 a 6 veces el valor normal. En el síndrome inflamatorio multisistémico, estos son los medicamentos: metilprednisolona, inmunoglobulina, aspirina en afectación cardíaca y la enoxaparina en las indicaciones conocidas. Nada más decir que nos tenemos que mantener muy atentos a la nueva evidencia, particularmente los estudios pediátricos. Quisiera comentar una publicación de la Academia Americana de Pediatría para el 2 de marzo de este año, y decía en una frase que me parece importante: poner a los niños en primer lugar. Nosotros los pediatras tenemos que llevar a la mesa no nada más la vacunación en pediatría, sino los estudios para validar los tratamientos en pediatría y obtener rápidas evidencias para el tratamiento. No por ser la gran mayoría de los pacientes leves debemos subestimar este 10% que puede tener complicaciones, y tomarnos a pecho y llevar adelante este gran emblema de nuestra Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que es: somos la voz de la infancia venezolana, y de allí la responsabilidad de conocer diagnóstico, de conocer tratamiento e insistir en las nuevas técnicas y estrategias terapéuticas para nuestros pacientes pediátricos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Graciela. Brillante y actualizada, muy didáctica. Con ustedes, el doctor Miguel Herrera, con los efectos colaterales de la pandemia. Adelante, doctor Herrera. Muy buenos días. Soy el doctor Miguel Herrera, adjunto al servicio de infectología, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tópico de vital importancia, que es sobre el daño colateral por la COVID-19. Como todos sabemos,
en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó la enfermedad por el nuevo coronavirus como una pandemia. Y de allí para acá empezó los estragos sociales. Esa montaña rusa de emociones en relación a qué voy a hacer luego de la pandemia, porque una de las medidas estratégicas para disminuir o para salvaguardar la vida es el confinamiento o el aislamiento social. Anteriormente, en el periodo prepandémico, llevábamos una vida relativamente normal, con ciertos problemitas en la casa, con ciertos problemas en el trabajo, ciertas vicisitudes incluso en la universidad, en los colegios, problemas que, digamos, se podían manejar de muy buena manera, proyectos a futuros. Sin embargo, al decirnos todo el mundo encerrado en casa, todo el mundo a cumplir el aislamiento estricto, eso vino a repercutir en nuestra salud mental. Y ese es, digamos, el punto a tratar hoy, el daño colateral, pero desde la esfera psicoemocional. Si bien es cierto, COVID ha ocasionado estragos físicos y alteraciones post-infección por COVID, daños impactantes a nivel somático, pero el daño mental, ¿dónde queda? ¿Dónde queda esa montaña rusa de emociones vividas en el periodo pandémico y también transmitidas a los hijos, de padres a hijos? Entonces, fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud en 1949 plantea un concepto bastante íntegro, que es el concepto que yo he manejado en todo este tiempo, y es que el estado de salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Posteriormente, Huber y colaboradores en el 2011 cuestionaron esta definición y propusieron otra, que es la capacidad de adaptarse y de manejar los desafíos físicos, emocionales y sociales que se presenten durante la vida. Es decir, una persona puede estar físicamente bien. Si existe algo que lo está perturbando, algún evento tóxico, algún evento estresante, esto de alguna manera va a repercutir en su salud física. Por lo tanto, la salud mental es fundamental para tener una buena integridad física. Y aquí el pensamiento de que algunas enfermedades graves y frecuentes de los adultos son secundarias a la mala adaptación al estrés que comienza en edades tempranas. Y efectivamente, los niños no escapan de él. Hay niños que nacieron en periodo pandémico, niños que cuando dijeron lista, ya no hay más aislamiento social y empezaron los niños a sociabilizar, pues lamentablemente hubo miedo, hubo pánico, de cierta manera. Entonces, para muchos niños, la pandemia de COVID-19 aumentó la exposición a experiencias adversas, que además de impactar en la salud actual, aumenta el riesgo de enfermedades en la vida adulta. Brooke y colaboradores en el 2020 pensaron que la prolongación de la cuarentena se asoció con un empeoramiento en la salud mental. Múltiples estudios coincidieron que se destacó la presencia de síntomas de ansiedad, de depresión, interrupción de la rutina, dificultades interpersonales por la falta de contacto social, el miedo y la incertidumbre. Los escolares y los preescolares abandonaron sus rutinas diarias, es decir, ya no iban a ningún parque de diversión, ya no iban a ninguna actividad física, a hacer deporte. Entonces, esto trajo como consecuencia obesidad, en primer lugar, sedentarismo, el estar encerrados 24/7 en casa promovió a que los niños estuviesen más tiempo en pantalla,
hurgando el televisor, hurgando el teléfono y las laptops. Que esto a la larga pues, tiene repercusión en la esfera oftalmológica. También daño en el comportamiento de padres a hijos. El hecho de tener un padre con una situación de estrés, esto impide automáticamente que el padre cumpla sus funciones de vigilar lo que hace el hijo, de atender los asuntos de salud en relación a su hijo y un montón de cosas asociadas a el mismo confinamiento, como por ejemplo maltrato físico, maltrato verbal, abuso sexual, el miedo o la incertidumbre de que los padres tienen sobre sus hijos en relación a el poder adquisitivo en cuanto al conocimiento, porque las escuelas todas fueron cerradas, y partiendo de que en nuestro país hay problemas de conexión, los hay en Caracas, imagínense fuera de Caracas. Entonces muchas personas, muchos padres no tenían dinero para comprar laptop, para conectarse y recibir, que sus hijos reciban clases virtuales. Entonces es un verdadero problema. El impacto emocional en niños, niñas y adolescentes. Fíjense que hay un banco de información en relación a este tópico. Estudios realizados, por ejemplo, en Argentina, realizados a niños, niñas y adolescentes y jóvenes, a 4.762. Se le hizo una encuesta de cómo era una encuesta abierta para evaluar la percepción y los sentimientos frente a la cuarentena por COVID-19. Y se concluyó que el 71% expresó tristeza, 91% haber extrañado a alguien, 77% manifestó enojo, 80% preocupación. De igual manera, se hizo una investigación en los padres, a ver cómo era la percepción, cuáles eran los cambios que los padres veían sobre sus hijos. Y el 96% de estos padres refirieron cambios emocionales, cambios notorios, donde se destaca el aburrimiento en un 77%, irritabilidad en un 59%, desgano en un 57% y enojo en un 54%. Se hicieron estudios también, una revisión de un trabajo efectuado en países asiáticos para evaluar el impacto psicológico de la pandemia en 11.599 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se puede observar que en la escolaridad el grupo de 6 a 12 años manifestó síntomas de ansiedad en un 18% y de depresión en un 17%. Y los adolescentes, mayor porcentaje de ansiedad en un 36% y de depresión en un 41%. En un estudio realizado en China a estudiantes, un estudio comprendido, una población de 7.134 estudiantes, el 23% tuvo síntomas de ansiedad. Y estos síntomas se vio marcado en aquellos jóvenes que residían en lugares rurales con ingresos económicos inestables, que vivían sin sus padres y que habían tenido algún familiar o algún amigo padecido por COVID-19. En otro estudio compara los efectos de la pandemia en pacientes pediátricos en España y Italia. Se concluyó que el 85.7% tuvo síntomas emocionales. Los más frecuentes en ellos fueron dificultad en concentrarse, en un 52%, irritabilidad, en un 39%, inquietud, 39%, nerviosismo, 38%, soledad, 32%, ansiedad, 30% y preocupación, 30%. De igual manera, se efectuó otro estudio en los Estados Unidos, donde se evaluaron 2.031 estudiantes universitarios, donde el 48% de estos estudiantes presentó depresión, el 38% ansiedad y el 18% pensamiento suicida. Cifras alarmantes si comparamos porcentaje de tasa de suicidio o pensamiento suicida
y depresión en el periodo prepandémico. Las tasas actuales manejadas de pensamientos suicidas a nivel mundial es de 1.2 a 1.5%. Imagínense que en el periodo pandémico, en estos dos últimos años, aumentó a un 18%. Ahora, el impacto en la salud mental en la población general. Es importante conocer el pensamiento del adulto, sobre todo aquellos padres que si tienen alguna alteración mental, si tienen algún problema de ansiedad, de depresión, esto va a repercutir directa o indirectamente en sus hijos. Un padre angustiado, un padre con depresión, evidentemente no va a tener el tiempo necesario o las herramientas necesarias para poder criar o para poder darse cuenta de alteraciones en sus hijos. Darse cuenta, por ejemplo, de algún retardo en el desarrollo psicomotor. De igual manera, problemas de poder, de contener y de brindarles herramientas resilientes a sus hijos. Entonces, es un estudio realizado en 190 ciudades en China. Allí se evaluó el impacto psicológico de la pandemia en 1.738 individuos en edades comprendidas entre 12 a 59 años. Y se evidenció que un 54% de los individuos tuvo un impacto psicológico moderado a grave, con niveles de estrés del 8%, de ansiedad del 29% y de depresión del 16%. Adicionalmente, el 30% de estas personas tuvieron algún síntoma somático, como cefalea, tos, mareo, coriza, odinofagia y escalofrío. También estudios realizados al personal de salud para evaluar o medir los efectos psicológicos de la pandemia. Se demostró que en el personal de salud el 50% tuvo depresión, donde el 10% tuvo una forma clínica grave. El 55% manifestó ansiedad, donde un 15% tuvo manifestaciones de ansiedad grave. El 42% tuvo estrés y el 50% sufrió estrés postraumático. Y llama la atención que el 34% de estos individuos presentaron 4 síntomas somáticos, 4 o más síntomas somáticos, como insomnio, cansancio, ansiedad, odinofagia y cefalea. Síntomas muy parecidos como o que describen dentro de la enfermedad por coronavirus. Si bien es cierto, la ansiedad, la depresión es el reflejo de algo que está aconteciendo. En este caso hablamos claramente que el confinamiento llevó a esta descomposición emocional en las personas, pero secundariamente debemos mencionar que el confinamiento trajo inseguridad laboral, preocupación financiera, el dinero que tengo ahorrado, ¿cuánto me va a durar? Tengo que restringir lo poco que tengo para situaciones básicas. Las muertes, la información, la infodemia, que también de una manera u otra ha mermado los pensamientos negativos de las personas, y el ingreso hospitalario, sin hablar mucho al respecto, porque sabemos claramente de que la situación intrahospitalaria de nuestro país es bastante grave. De tal manera que la ansiedad, la depresión, ideaciones suicidas, el estrés postraumático son experiencias adversas que se pueden manifestar en niños. Y así claramente lo describe un grupo de expertos como la experiencia adversa en la infancia, que es el conjunto de cosas que ocurren durante la infancia y que pueden tener repercusión en la adultez, como formas de maltratos que lo vemos, lo vimos en el periodo pandémico. Descuido físico, descuido emocional, inestabilidad familiar por alguna situación, déficit escolar, los colegios y las universidades estaban cerradas, con poco acceso a la educación, a la formación académica, inestabilidad económica, entre otras cosas. Estas experiencias adversas son situaciones de estrés tóxico, tienen sus repercusiones desde el punto de vista somático. Es decir,
no hay ninguna manifestación, ninguna expresión emocional que no tenga repercusión a nivel físico. Y fíjense ustedes que ante repetidas experiencias adversas durante la infancia, el cerebro, nuestro cuerpo se programa, ¿ok? Primero, para compensar esa situación. Y segundo, ante esa compensación están ocurriendo cambios internos que van a tener repercusión a futuro, van a tener síntomas a futuro. Esta remodelación, esta reestructuración o reprogramación que hace el individuo como para sobrellevar el estrés por la pandemia, se presentan en 3 ejes básicamente. El primer eje, en el eje central, donde hay reducción del tamaño del hipocampo, de la amígdala y de la corteza prefrontal. A nivel inmunoendocrinológico, hay una activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal con una respuesta exacerbada con producción, hiperproducción de catecolaminas, de glucocorticoides, disminución de producción de oxitocina, donde el paciente o la persona va a tener insomnio, va a estar en estado de alarma, de ansiedad, y a su vez se producen cambios inflamatorios por aumento de citoquinas proinflamatorias, disminución de aquellas citoquinas antiinflamatorias con daño endotelial que es, repito, de manera acumulativa, de manera repetitiva. Y cambios epigenéticos que tienen que ver con la hipermetilación del receptor de glucocorticoides, con disminución de la respuesta al cortisol, y por ende hay una respuesta hiperexagerada y crónica del eje hipotálamo y hipófisis adrenal con remodelación del hipocampo, de la amígdala, de la corteza prefrontal. Entonces, justamente en este eje central, la corteza prefrontal, las personas van a manifestar ideaciones suicidas, trastornos de personalidad, acción antisocial, entre otras situaciones de índole psiquiátrica. De alguna manera, el ser humano trata de drenar la situación que está padeciendo. Y si bien es cierto, los niños no tendrán probablemente mayor alteración visible en los primeros años de pandemia, pero hay que ver su comportamiento a futuro. Allí, por ejemplo, un adolescente con un trastorno de personalidad, siempre el psiquiatra o el psicólogo pregunta qué hay en ese entorno, qué está pasando en su núcleo familiar, qué problemas conductuales hay entre la familia, qué es lo que agobia. Siempre vamos hacia atrás preguntando cuáles son esas situaciones adversas por las que el niño atravesó y que en la adolescencia o en la adultez estas situaciones explotan. Y el COVID, evidentemente, es una situación adversa, 2 años de pandemia, prácticamente 1 año encerrado, viviendo situaciones de estrés por la información, de estrés por algún miembro de la familia, porque los problemas siempre van a estar allí intrafamiliares. Entonces hay una manera, digamos, de drenar esa situación de manera incorrecta. Es donde vienen los comportamientos riesgosos para la salud. Adolescentes abusando de alcohol, de tabaco, de drogas y de otros estupefacientes. Como les mencionaba, siempre cuando hay una experiencia adversa durante la infancia y se hace repetitivo, se hace, digamos, normal para ellos, hay una activación del eje hipotálamo y hipófisis adrenal, por lo tanto hay daño endotelial, y el daño endotelial se traduce en hipertensión, en problemas cardiovasculares, en problemas metabólicos, etc. Y obviamente sin dejar a un lado las afectaciones en la salud mental, como alteraciones conductuales, alucinaciones referentes a ideaciones suicidas y ansiedad. ¿Qué nos trae como reflexión este daño colateral por la COVID-19? Primero, la pandemia por la COVID-19
puede considerarse una experiencia adversa de la infancia con probables consecuencias a largo plazo. Quizás no lo vemos ahorita, o estamos viendo la punta del iceberg apenas, y a futuro no sabemos qué puede acontecer. Los cambios impuestos por la pandemia en educación a distancia, lo que llamamos la normalidad ahora, el acceso al servicio de salud virtual, a la educación virtual, en las maneras de comunicarnos, en tantas nuevas modalidades, quedarán probablemente incorporadas como una práctica normal, aún después que el desastre haya pasado, pero el daño todavía está allí. Y para contrarrestar ese daño, o para hacer que nuestra generación sea una generación resiliente, fuerte, es importante que las instituciones, las familias, el equipo de salud y de educación y de toda organización que tenga relación con la infancia entiendan los efectos del trauma y el estrés tóxico. De tal manera, debemos construir relaciones positivas y de confianza para hacer frente a estos efectos adversos. Recordar siempre que el pediatra cuida al niño, a los seres humanos en esa edad en que pequeños hechos tienen efectos enormes sobre el futuro del individuo. Gracias. Han sido 3 exposiciones interesantes y actualizadas. Nosotros creemos que el tema del COVID debe mantenerse, sobre todo el pediatra frente al COVID, porque no estamos en este momento ganados a la idea de que la pandemia va disminuyendo, de que esto está controlado, de que la vacunación acabó con todo. Siento que hay algún manejo inconveniente a nivel de la gente en la calle, pues de la disminución en algunos sectores de la incidencia de casos de COVID. Eso no significa que la pandemia se acabó, y tampoco significa que hay que dejar la mascarilla a un lado. Sobre todo la mascarilla, hay algunos países en los que ya se está recomendando que no se use la mascarilla. Nosotros no podemos caer en esa tentación. La mascarilla hay que usarla más que nunca porque esa es la única barrera definitiva que tenemos con eso. Que si el distanciamiento, que si la vacuna, que si una cantidad de cosas, pero todo empieza por la mascarilla. Doy las gracias. Si tenemos un poquito de tiempo, pudiéramos hacer la siguiente pregunta. En pediatría, ¿se puede hablar de terapia temprana en el manejo del COVID, doctora Graciela? En mi opinión sí, un poco decíamos que en aquellos pacientes pediátricos de alto riesgo, fíjense qué ha pasado con el uso, particularmente refiriéndonos a los antivirales en adultos. Está claramente definido y de hecho hay desarrollos de nuevos antivirales para aquellos pacientes de alto riesgo pero con enfermedad leve. Entonces, y la data siempre para pediatría viene tiempo después, meses después. Pero hoy vemos pacientes hemato-oncológicos con la COVID-19 que son estadísticamente los que más se complican, pacientes en líneas generales con comorbilidad. Entonces sí, nosotros en el JM de Los Ríos estamos planteando tratamientos antivirales para aquellos pacientes con comorbilidades y diagnóstico confirmado de la COVID-19. Esta es una consideración importante, sin embargo, tenemos la limitación que el medicamento disponible es el Remdesivir, vía endovenosa, es decir, tiene sus limitaciones para la indicación de manera ambulatoria, y por eso yo hacía la reflexión final en relación a que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra población pediátrica de insistir en la publicación temprana y la realización de estudios que puedan dar luces en relación a las indicaciones en pediatría, pero no nada más eso, no es nada más estudios, sino que hay un arsenal de conocimiento ya disponible. Sabemos que siempre las aprobaciones en pediatría vienen después, pero si estamos viendo pacientes que se complican, particularmente aquellos con comorbilidades, es nuestra responsabilidad, si tenemos la disponibilidad
de antivirales, ofrecérselas. Y de allí el planteamiento que haya hospital de día, por ejemplo, donde el paciente con enfermedad leve y con una comorbilidad pueda ir, recibir su antiviral, particularmente Remdesivir, y después ir a la casa, para que no haya una hospitalización. Entonces, si me preguntas, sí, en el paciente, por supuesto, moderadamente enfermo, gravemente enfermo, ese paciente hay que tenerlo inicialmente, pero refiriéndonos al paciente de enfermedad leve con comorbilidades, es importante la indicación del Remdesivir. Gracias, doctora. ¿Hay algún efecto sobre el riñón que produzca el Remdesivir? Sí, de hecho está contraindicado en aquellos pacientes con insuficiencia renal, con una depuración de creatinina por debajo del 30%, es importante, digamos, la consideración, tener valores urea y creatinina, es importante esta consideración para no indicar el medicamento. No tenemos hasta ahora dosis de ajuste para casos de insuficiencia renal. Esperemos que lleguen o esperemos que lleguen nuevos antivirales que podamos indicar en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, sí hay que tener esta consideración para su indicación. Doctor Miguel Ángel, un niño que tenga 15 días de cuadro clínico con fiebre alta, toque pulmonar con radiología de neumonitis intersticial, pero con serología IgM positivo y ninguna otra alteración de laboratorio. ¿Qué diagnóstico se puede proponer en casos como este? Sí, yo creo que en esto, o considero, es importante tener en cuenta en ese paciente, es importante tener en cuenta si tiene antecedentes de contacto para plantear un COVID-19, que muy probablemente así lo sea. Y tener en cuenta que si tiene 15 días y se realizó una prueba de anticuerpos, muy probablemente esa prueba de anticuerpos sea negativa y no descarta el proceso infeccioso, porque recordemos, como hablamos durante la conferencia, las pruebas de anticuerpos tienen valor a partir de la tercera o cuarta semana de haber comenzado los síntomas. Por lo tanto, no es una prueba que nos permita dar un diagnóstico de infección aguda. En este caso, muy probablemente, si lo tengo enfermo, quizás me inclinaría más a realizar una PCR en todo caso, para ver si podemos detectar algunas partículas virales en este tipo de pacientes. Pero en este caso, incluso la epidemiología, el contacto e incluso la clínica del paciente, incluso otros parámetros del laboratorio nos pueden orientar un poco más el diagnóstico también. Se habla mucho de antibióticos y COVID. ¿Está estudiada la presencia de copatógenos en el paciente con COVID? Realmente como antibióticos y COVID, lo primero que hay que decir aquí es que no se debe indicar antibióticos en un paciente con COVID-19, ¿ok? La coinfección, se dice que por lo menos la presencia de coinfecciones bacterianas se habla menos del 10%, cada vez hay literatura que habla entre el 5 y 6%, por lo tanto la indicación de antibióticos hay que demostrarla en todo caso para poderla, digamos, indicar el antibiótico, pero realmente las coinfecciones son muy pocas, ¿ok? Ahora, si es un paciente que requirió ventilación mecánica, muy probablemente las infecciones asociadas a la cuidado del salud, por ejemplo, neumonía asociada a ventilación mecánica, sí ahí aún puede aumentar un poquito más la estadística, pero realmente las coinfecciones son muy bajas. Estos son datos más basados en la experiencia, no siempre en Graciela, pero en los pacientes pediátricos que he visto, particularmente las coinfecciones bacterianas han venido posteriormente a la segunda o tercera semana que ya estos pacientes ya han tenido mucha rinorrea y sí he visto mucha otitis y sinusitis continuamente, ¿ok? Y que generalmente en algunas ocasiones se ha indicado antibiótico, pero realmente es muy bajo el porcentaje de coinfecciones bacterianas. Entonces, la indicación aquí realmente en pacientes con COVID no indicar antibióticos de entrada. Si sospecha alguna infección bacteriana, por lo menos tomar cultivos y demostrarla para poder indicar el antimicrobiano lo más dirigido posible. Sí, completamente de acuerdo contigo. No hay mayores indicaciones, solo el paciente gravemente enfermo. Por favor, no utilicen acitromicina como si fuera agua. Es un antibiótico, están condicionando resistencia bacteriana y lo podemos perder para un uso importante, por ejemplo, toferina, para nombrar una enfermedad, shigellosis, para nombrar otro. Es un medicamento que probablemente ya perdimos porque han sido 2 años de uso indiscriminado de este antibiótico. Y en los adolescentes y ya adultos, el uso indiscriminado de levofloxacina, aún peor, que
que condiciona la resistencia a un grupo completo importante de medicamentos como son las fluoroquinolonas. Entonces, hay que, digamos, de alguna manera resistirse a la tentación de hacer un récipe con una cantidad de indicaciones en un paciente que no la necesite. Digo resistirse porque en pediatría, doctores, bueno, ustedes lo saben muy bien, a veces tenemos presión del familiar y eso es lo que me va a indicar. Y eso es lo que me va a indicar, y acetaminofén y ya, y solución fisiológica para la nariz y ya. Y entonces ahí cuando viene la tentación de algunos, probablemente iniciando su práctica médica, que empiezan la indicación de jarabes para la tos, de vitaminas, antibióticos, y entonces por supuesto puede empeorar el cuadro clínico, inducir resistencia bacteriana y encarece el tratamiento del paciente cuando no lo necesita. ¿Existe un perfil COVID? ¿Cuáles serían esas pruebas y qué indicaciones se leen allí? Bueno, no, el perfil COVID como tal, o sea, eso es una, digamos, una lista de parámetros de laboratorio que uno indica como para poder establecer un diagnóstico, pero considerando, yo creo, lo importante aquí, si tienes un paciente con una infección sugestiva de COVID, lo primero que hay que pedir PCR o test de antígenos para confirmar la infección. Si tienes alguna evidencia de que está haciendo, por lo menos, actividad inflamatoria, es importante pedir PCR, velocidad, ¿ok? Y por supuesto una hematología completa. Y por supuesto tener en cuenta los tiempos de coagulación en nuestros pacientes que tienen una alta capacidad de generar trombosis, pero realmente un perfil COVID no es que vamos a estar pidiendo una gran arsenal digamos, de laboratorio para poder confirmar el diagnóstico. Realmente lo que tenemos que prevalecer aquí es el alto nivel de sospecha clínica, ¿ok? Es lo más importante, alto nivel de sospecha clínica, y con base a la clínica del paciente dirigir los laboratorios que uno va a pedir, entre eso lo que acaba de mencionar, probablemente transaminasa, sí es lo más importante, pero realmente como un perfil COVID que tenemos que pedir una gran cantidad de laboratorios, no, importante también pedir dímero D, importante también considerar los tiempos de coagulación, pero más allá de esto, de lo que acaba de mencionar, realmente un perfil amplio de laboratorio, realmente no hay que extenderse. El turno del doctor Velázquez, creo que tiene alguna pregunta por ahí. Sí. Bueno, he recogido algunas preguntas de los que están conectados. Por cierto, que me encantaría saludar a Miriam Lea, Livea Uresti, Jacqueline Sainz y Jacqueline Fink, que están conectados y nos están viendo y oyendo. La doctora Livea está de cumpleaños, la doctora Uresti. Ah, qué bueno. Felicitaciones, Livea. De manera práctica, Miguel Ángel, es lo que nos piden por aquí, a los efectos del diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál o cuáles son las que tú recomendarías de acuerdo con la evolución que va teniendo el paciente? Ya sé que presentaste diapositivas, que lo explicaste muy bien, pero ahora en la práctica, ¿cuáles son esas pruebas que tú recomendarías de acuerdo con la evolución del paciente? Sí, a pesar de esto, de que llevamos 2 años en pandemia, aún hay la tendencia de pensar que tenemos que esperar mucho tiempo para poder solicitar las pruebas. Recordemos que si tenemos una paciente que tiene una infección aguda, las pruebas para infección aguda son el test antigénico, ¿okay? Las pruebas rápidas antigénicas y la PCR. Y realmente, como son pruebas que detectan virus, necesitamos que el paciente esté en ese periodo sintomático para poder detectar ese virus. Por lo tanto, no hay que esperar más de 7 días o 10 días como es la tendencia todavía para poder tomar o realizar esas pruebas. Es todo lo contrario, tienes que esperar por lo menos para hacer pruebas antigénicas entre el 3 al 5º día, que es cuando la sensibilidad es mucho más alta para poder hacer diagnóstico. Y la PCR, a lo sumo entre el 5º y 7º día máximo de iniciados los síntomas, es que uno puede tomar este resultado. Lejos de ese periodo de tiempo, la sensibilidad comienza a bajar y la posibilidad de que esas pruebas salgan negativas es muy alta. Por lo tanto, si quieres hacer diagnóstico en una infección aguda, es PCR y test antigénico en ese periodo de tiempo que comentamos ahorita. Muy bien. María Graciela, 1 de cada 3 adultos mayores va a presentar secuelas una vez tenido COVID, que se va a reflejar en diversos órganos.
¿Esto ocurre en los niños también? Sí, en niños también se ha descrito post-COVID, o algunos lo han denominado COVID prolongado, y sí se describe. No tenemos esta data tan afinada como la data en adultos, sin embargo ya tenemos publicaciones. La publicación, una muy importante, fue a finales del año pasado, en la cual se habló entre un 15 e incluso 20% de los pacientes pediátricos. Esto tiene un importante sesgo, es el niño mayor de 4 años que puede referir síntomas. No sabemos qué ocurre en este niño que puede tener síntomas, un menor de 4 años que no lo vemos, pero las de las más importantes es la persistencia de la tos, o una tos que había mejorado y otra vez tiene recurrencia de tos. Los niños han comunicado dolor de cabeza, cefaleas, dolores musculares, algunos pérdidas de la concentración, ahora que inició la actividad escolar, pérdida de la concentración, las mismas un poco que han referido la población de adultos, y tenemos que estar muy atentos en nuestras consultas pediátricas al interrogatorio en relación al rendimiento escolar del niño, que la madre pueda notar algún cambio en este rendimiento, para hacer de manera proactiva, incluso poner algún tipo de ejercicios que permita, que es muy importante hablar que hay síntomas, pero hay también que hacer, hay que fomentar el ejercicio físico, hay que fomentar aquellos juegos que puedan aumentar la memoria. Este juego de memorias que todos conocemos es muy bueno, particularmente en pediatría, para estos síntomas, y entender, pérdida de cabello también ha sido, son varios, y comento pérdida de cabello porque en estos días me hicieron una consulta, una madre muy angustiada, una adolescente con pérdida evidente en cuero cabelludo. Entonces, hay que preguntarlo, porque muchas veces esto pasa desapercibido, para darle un adecuado enfoque e incluso trabajar multidisciplinariamente entre las diferentes especialidades. Tenía otra pregunta, justamente, que tú dijiste que una de las sintomatologías que más persiste es el asunto de la tos. Sí. Y ciertamente hemos visto toses incluso como muy repetidas, como lo que se veía en la tosferina. Sí. ¿Recomendarías tú nebulizaciones en estos casos, a pesar de que este niño no ha tenido problemas antecedentes, pues, que le hagan pensar en un problema de tipo asmático o algo de eso? Sí, vimos en algún momento del año pasado un aumento, esto pasó en semanas, meses, particularmente de los lactantes menores que acudían a la emergencia con síndrome coqueluchoides, algunos de ellos con enfermedad por la COVID-19 confirmada. Y ante la recurrencia de este síntoma yo no puedo referir un tratamiento estándar, yo creo que esto tiene que estar individualizado. Si no hay sibilantes, no coloquen beta-2 agonistas, no es necesario. La indicación de budesonida, de esteroides tópicos, realmente es bien controversial. Y hay que, yo le diría, estar en la cama del paciente o muy al lado del paciente de manera individual, a ver quién lo necesita y quién no, pero de manera general son pacientes que no necesitan nebulizaciones. Recordar que a veces las nebulizaciones con solución fisiológica nada más a veces puede irritar la mucosa y más bien favorecer y aumentar la tos. Entonces no hay en este caso un tratamiento genérico, ver individualmente al paciente para ver qué necesita. Muy bien. Juan Felipe tiene otra pregunta. Yo tenía una pregunta para ti. ¿A mí? Profesor, sí. Sí, porque usted ha escrito mucho sobre educación, Páseme en efectos colaterales, pues, de la pandemia. Ha escrito mucho de educación, incluso de salud y del consultorio, de la consulta. ¿Qué ha hecho, qué ha pasado con la educación en esos niños? ¿Cree que ha habido algún efecto colateral o podríamos hablar de efectos colaterales en estos pacientes? El asunto del regreso a clases, eso es un ir y venir. Uno lee literatura en diversos países, incluso países desarrollados. El próximo lunes clase y al lunes siguiente están mandando a la gente a la casa. Evidentemente que nosotros en Venezuela, para poder regresar a clase, tenemos que cumplir un decálogo prácticamente. Maestro vacunado y el resto del personal del colegio vacunado, salones muy ventilados, hasta el chofer del autobús, del transporte tiene que estar vacunado. Los niños tienen que ir no en ese grupo en masa como cuando nosotros íbamos al colegio y teníamos recreos llenos de pelotas y llenos de carreritas. No, hoy día y hasta que no se declare finalizada la pandemia tenemos que cumplir el distanciamiento, la mascarilla, el gel,
la vacunación, los ambientes abiertos y bueno, hacer principalmente educación online quizás ahorita se está tratando de intentar semipresenciales, etc. En relación al daño colateral, yo he visto en mi consulta hasta síndromes de estrés postraumático en adolescentes. Irritables que se pelean con mamá, que papá tiene que buscar medidas extremas para controlar eso. Suicidios, aumento del abuso sexual que lo estamos viendo en Venezuela, pérdida del trabajo en nuestras mujeres, ha sido terrible. O sea, realmente la pandemia sembró una crisis, un efecto trágico entre nosotros, del que con el favor de Dios vamos a salir y yo creo que vamos a salir con bien. Gracias a Dios también que tenemos ya vacunándose a nuestros muchachos porque la enfermedad se hizo pediátrica. Desde que llegó la variante brasilera y luego la delta, se veía que había un componente pediátrico cada vez mayor, de manera pues que no se podía decir lo que los ingleses dijeron al principio, no, solo el 2% de los casos son pediátricos. Ahorita no solamente hay que pensar en pacientes pediátricos y también con cuadros asintomáticos, sino que pues hay que pensar en el niño y el pediatra tiene que ser muy acucioso. Y esa es una pregunta que voy a dejar para hacérsela a los muchachos. ¿Cuáles son los síntomas que sugieren COVID en pediatría? Lisbeth Aurentiis envió una pregunta. Eso sería para... ¿Qué diferencias hay entre la enfermedad del 2020 y la enfermedad del 2021? No sé, creo que podemos comentar, porque son apreciaciones. Sí, en el 2020, bueno, todos estábamos muy aprendiendo todos como seguimos aprendiendo. Yo puedo decir que a finales de 2020, 2021 empezamos a ver más niños lactantes menores, con dificultad respiratoria, con requerimientos de oxígeno después del día 3, 4 de inicio de sus síntomas, síndromes coqueluchoides, el síndrome inflamatorio multisistémico, vimos un aumento sensible de él en el tercer trimestre del año pasado pero también hay que decir que no lo conocíamos previamente y probablemente lo estábamos viendo desde el principio y nos pasaba por enfrente porque no lo conocíamos. Pero definitivamente sí, estamos viendo un aumento del síndrome inflamatorio multisistémico y el impacto, yo podría decir, no sé qué pienses Miguel, del sistema nervioso central, a mí me llama la atención, lo vimos más, podría decir, no sé si esto es estadísticamente significativo, estamos hablando de impresiones, es anecdótico, más el año 2020, inicio 2021 y con menor frecuencia en los últimos meses de esta pandemia. Ahora lo que vemos es más un cuadro respiratorio alto, abundante rinorrea, tos. Al principio de este año vimos una fiebre muy alta, de muy difícil manejo, mucha angustia en las familias por esta fiebre que no cedía con nuestros antipiréticos convencionales. Sin embargo, en el día 3, 4 de enfermedad bajaba y el niño estaba completamente bien. Es un poco lo que puedo decir en relación a esta evolución. Muy bien. La verdad que nos hemos pasado un poco de tiempo. Vamos a finalizar. Y realmente lo que quería era darle las gracias a todos los que se conectaron por haber participado en esta interesante teleclínica. Yo espero que los conocimientos que nuestros profesores invitados, de los cuales me siento muy orgulloso de ser del Hospital de Niños, excelentes sus conferencias y asimismo espero que sea de mucha utilidad para su ejercicio profesional. Asimismo quiero recordar una vez más las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de aislamiento físico, lavado de manos con agua y jabón, uso de mascarillas, protección ocular y medidas higiénicas al toser y estornudar, como acciones que se han demostrado son muy efectivas para evitar el contagio. Además, apoyar y promover e insistir en la importancia de la vacunación masiva. Informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, con el proyecto ECO, Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Arcedera.
Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy, a los que podrán ver en diferido este programa, a los miembros del equipo SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para las exigencias de esta transmisión. En especial al profesor Luis Fernández, ingeniero María Dolores Fariña, Nancy Urbina, Sandra Spinetti, y a los profesores que han intervenido, el doctor Juan Félix García, doctora María Graciela López, doctor Miguel Ángel Navas y Miguel Herrera. Y antes de dar la palabra para que despida la sesión al doctor Héctor Arrechedera, quien es director de la Coordinación de Tecnología de Información de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y director del programa SOS Telemedicina, invitarles a nuestra próxima sesión, el primer viernes del mes de abril, es decir, el 1 de abril del 22, cuando analizaremos otro tema pediátrico de gran interés. Un abrazo fuerte y saludos cordiales a todos. Adelante, doctor Héctor Arrechedera. Bueno, en realidad, como siempre, orgullosísimo de nuestros médicos, de nuestros especialistas, además, por cierto, la próxima semana vamos a estar celebrando el Día del Médico. Y, bueno, orgulloso, ¿por qué? Por el conocimiento, por la academia, por la perseverancia, porque seguimos vivos y porque seguimos trabajando en área de eso que nosotros reconocemos, la excelencia y la academia desde la Universidad Central de Venezuela. Hoy en día, por supuesto, un día muy particular, consternado, preocupado por lo que está ocurriendo a nivel mundial. Muchos pensarán que eso no nos afecta a todos como humanos. Lo que está ocurriendo en Ucrania para nosotros es de profunda preocupación porque justamente estamos hablando de los niños, de los médicos, de los humanos que están pasando muchísimos problemas por un tema tan sencillo como es el poder. Un invasor aplastando a un vecino sin que medie ninguna otra razón que el deseo del poder. Y nosotros como académicos, como universitarios, como profesionales de la salud, no podemos sino que rechazar esto que se está consumando muy lejos de Venezuela, pero muy cerca de nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Pronto vamos a tener esta excelente teleclínica en el canal de YouTube para que aquellos profesionales de la salud que no se pudieron conectar tengan acceso a esta actualización y a esta necesaria, digamos, información que el día de hoy se dio. Muchísimas gracias, doctor Jesús Velázquez, doctor Juan Félix García, por esa excelente coordinación, y a nuestra querida doctora María Graciela López, que ya forma parte de nuestro equipo, el doctor Miguel Herrera y Miguel Ángel Nava, por sus excelentes ponencias del día de hoy. Un cordial saludo.